Vamos a realizar la revisión estructural de una columna de madera. Eh, Vamos a hacer una revisión, el chequeo de las condiciones de esfuerzos por flexotensión y flexocompresión, ¿no? Entonces aquí digamos que es un ejercicio en donde nosotros vamos a aplicar para diferentes situaciones de carga sobre la columna. En esta primera o este primer ejercicio vamos a explicar pues una viga que está empotrada nada más en el suelo y libre en la parte de arriba, ¿no? Tiene una carga axial de 1000 kilogramos y tiene una fuerza cortante acá en el extremo de 200 kilogramos, tiene una longitud efectiva de 1.8 metros y la madera que vamos a trabajar para este ejercicio es genízaro, ¿no? Vamos a revisar que resista las condiciones de carga que se presentan para esta situación, ¿no? Entonces, primeramente lo que hacemos es buscar las propiedades de la madera, ¿no? En este caso el genízaro, nos vamos a la tablita que ya es muy conocida por nosotros y vamos a buscar los esfuerzos por flexión permisible, ¿no? En este caso le corresponde 85, el de tensión permisible es 57, el de compresión permisible es de 60 y el módulo de Young es 76.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? En esta situación vamos a probar un perfil cuadrado, ¿no? Es válido también probar un perfil rectangular, es el mismo chequeo, lo que va a variar es la base y la altura, ¿no? D. En este caso es cuadrada, la que estamos proponiendo es de 6 pulgadas por 6 pulgadas, ¿no? Aquí convertimos a centímetros y tenemos que B va a ser 15.24 y D, que es la altura, 15.24, ¿no? La longitud de la columna es de 1.8, que lo convertimos a centímetros y son 180 centímetros, ¿no? Entonces para flexotensión nosotros tenemos que checar de que esta relación de esfuerzo, el esfuerzo P sobre A sobre el esfuerzo de tensión de diseño, más menos, vamos a probar para esta situación, el momento sobre el módulo de sección sobre el esfuerzo de flexión de diseño, ¿no? Eso tiene que ser, esa relación de esfuerzo para que cumpla tiene que ser menor que 1, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que ya conocemos nosotros, los esfuerzos, ¿no? El S, que es el módulo de sección, para este caso una sección cuadrada, ya conocemos la fórmula para el módulo de sección, y el momento flexionante, en este caso el momento que va a estar actuando en la columna, en este caso para esta carga, esta cortante que tenemos nosotros acá horizontal, vamos a calcular un momento que va a ser igual a esta fuerza sobre, por el brazo, ¿no? O en este caso la altura. Ya vamos a llegar a ese momento, ¿no? Entonces la carga axial para la columna es de 1000 kilogramos. Esta es la carga axial, ¿no? La que viene acá en la línea de acción de la columna. Tenemos 1000 kilogramos. El área de la sección transversal, pues base por la altura, sería 15 por 1524 por 1524. Tenemos que un resultado de 232.2576 centímetros, ¿no? Al hacer esa multiplicación, ¿no? Entonces, para la flexión, para el diseño, nosotros vamos a calcular un esfuerzo por flexión de diseño y tenemos que considerar los siguientes parámetros, ¿no? Primeramente, nosotros debemos calcular este valor de CS, que son factores de forma, CS, y este que sería CK. Entonces vamos a tener tres situaciones, ¿no? El primero dice que si al calcular CS es menor que 10, entonces el esfuerzo de flexión permisible va a ser igual al esfuerzo de flexión por diseño. Entonces ahí ya tenemos ese valor, ¿no? Porque lo que nosotros vamos buscando son todos estos valores para hacer el chequeo, ¿no? Entonces, el segundo caso me dice que si CS está entre 10 y CK, aquí tengo que calcular C sub K, ¿no? CS es con esta ecuación y C sub K es este que tenemos nosotros acá, valores ya conocidos, ¿no? Donde D es la altura, LE es la longitud efectiva o la altura de la columna, y B al cuadrado, que sería la base
en este caso 1524, y para CK es la raíz cuadrada de 3/5 por E, que es el módulo de ion, que ya sale de tabla, sobre F, el esfuerzo por flexión permisible, ¿no? Que ya lo tenemos también, esfuerzo de flexión permisible, ¿no? Con eso se calculan esos valores. Checamos que si se cumple, si está en el caso 2, entonces ahora FBD lo vamos a calcular con la siguiente ecuación: FBP por 1 menos 1/3 los valores de CS sobre CK, y eso elevado a la cuarta, ¿no? Eso sí, el CS me da mayor que 10, porque si me da menor que 10 ya sabemos que está en el caso 1, entonces no hay más nada que hacer aquí, ya nos vamos directamente con esta ecuación, ¿no? Nos olvidamos de los casos 2 y 3. Y tenemos un tercer caso, que sería que CK sea menor que 10 y menor o igual que 50. Entonces aquí está la otra ecuación para calcular FBD. Entonces, lo primero que nos tenemos que calcular entonces es cerciorarnos si CS es menor que 10. Si es menor que 10, ahí nomás quedamos en el primer caso. Si da mayor que 10, entonces pasamos al segundo caso, ¿no? Entonces aquí aplicamos 1.4 por la raíz cuadrada de, vamos a hacer ese cálculo, ¿no? Entonces tenemos 15.24 por 180, que es la longitud efectiva de la columna, lo pasé a centímetros, ¿no? Entre, aquí sería 15.24 al cuadrado. Tenemos ese resultado, ¿no? Le sacamos raíz a eso y multiplicamos por 1.4. Tenemos 481, es menor que 10, entonces estamos en el caso 1. Entonces nos olvidamos de los casos 2 y 3, no hay nada que hacer, solo nos quedamos en este. Entonces nos dice que el esfuerzo por flexión de diseño es igual al esfuerzo por flexión permisible, ¿no? Aquí vamos a componer esto, permisible. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces eso ya está de tabla, ya tenemos el primer valor de la ecuación que tenemos nosotros acá, ¿no? Ahora podemos encontrar ya el valor de P sobre A, porque ya tenemos P y ya tenemos el área. Es un valor fácil de calcular, ya solamente hacer esa relación. Y el esfuerzo por tensión de diseño es el mismo que vamos a tomar de tabla directo. Entonces solamente nos queda calcular el momento y el módulo de sección, ¿no? Entonces estamos en esta parte de acá, entonces ya podemos calcular. Dice que la tensión es igual, el esfuerzo de tensión de diseño es igual al esfuerzo de tensión permisible. O sea que ahí no vamos a calcular nada. O sea que el que está de tabla, este de tensión, va a ser igual al de diseño. Entonces este dato vamos a introducirlo directamente en la ecuación. Eso no cambia, ¿no? Siempre va a ser lo mismo. FTD es igual a FTP. Entonces, pero para calcular la relación fuerza sobre área, entonces aquí estamos. Solamente es hacer esa operación. El valor de la carga axial entre el área, que ya las teníamos calculado, 1000 sobre el área, 232.25, y ahí tenemos esa relación de esfuerzo, es de 4.31. Ya tenemos también esta parte de acá. Entonces, como ya tenemos ese valor, ahora pasamos a calcular lo que es el momento, porque nos hace falta calcular este otro esfuerzo. Momento sobre el módulo de sección. ¿Cómo calculamos el momento? A ver, esto es pura estática, ¿no? Entonces vamos a explicar esa parte, que sería encontrar este momento que vamos a tener acá en la columna, ese momento. Para encontrarlo hacemos momento en este punto, ¿no? Y sería esta fuerza me está ejerciendo un momento, entonces que va a ser igual a esta fuerza, que sería 200. La unidad, hay que tener cuidado con las unidades, porque el momento hay que convertirlo, ¿no? Kilogramos por la longitud, que sería su brazo, ¿no? Sería 1.8 metros, ¿no? Y ahí tendríamos el momento calculado. Vamos a regresarnos a la parte de abajo donde tenemos ese cálculo, para que veamos el resultado, ¿no? Y el proceso que hicimos, lo que acabamos de explicar ahorita. Vamos a ver que lo tenemos ahí planteado, ¿no? Entonces aquí está. Como es una fuerza puntual,
que está al extremo, entonces quiero calcular el momento, va a ser igual a la fuerza por la distancia, ¿no? 200 por 1.8. Aquí tenemos ese resultado. Vamos a ver, hacerlo. 200 por 1.8. 360, ¿no? Como es kilogramos por metro, los metros que están acá arriba, para poderlo eliminar, tienes que estar abajo. Entonces decimos que en un metro hay 100 centímetros, multiplicamos por 100, ¿no? Entonces sería por 100, ¿no? Y tenemos 36.000 kilogramos por centímetro. Recordemos que tenemos que convertirlo, ¿no? Entonces ya tenemos el momento. Ahora calculemos el módulo de sección. Para el cálculo del módulo de sección, recordemos la ecuación, ya es muy conocida por nosotros. Esto sirve para un cuadrado o rectángulo, una sección cuadrada o una sección rectangular, que va a ser igual a base por la altura al cuadrado sobre 6. Como las dimensiones son iguales, aquí bien hubiésemos podido calcular b al cubo sobre 6, ¿no? Pero lo estamos planteando como dice la ecuación, la base 1524 por la altura, que es d, 15.24 al cuadrado sobre 6. Hacemos ese cálculo y tenemos este resultado, ¿no? Ya tenemos todas las relaciones, los cálculos. Entonces ahora podemos aplicarnos el momento sobre S, que es la parte de la ecuación que nos está pidiendo acá también. Entonces venimos nosotros y vamos a calcular ese esfuerzo, ¿no? Entonces acá me queda 36.000. ¿Y por qué lo pasé esto a centímetros? Porque el módulo de sección está en centímetros. Entonces, para que las unidades sean compatibles, entonces lo tenemos que dejar en centímetros, ¿no? Entonces 36.000 entre 589.93 tenemos que nos da un esfuerzo de 61.02. Ok, ahora tenemos que chequear, ya tenemos todos los cálculos, ¿no? P sobre A, ya tenemos P, 431. Eso era P sobre A, ¿no? 431. Vamos a ver, aquí está, ¿no? P sobre A, 431, sustituyendo 431. FTD es igual a FTP, siempre va a ser de tabla, ¿no? Entonces nos vamos a buscar en tabla. FTP dice que es 57. Ponemos acá el valor 57. Más menos, tenemos que hacer 2, aunque el más crítico, si con más nos da menor que 1, el otro también nos va a dar aún menor, ¿no? Aquí vamos a hacer esos dos chequeos, ¿no? Primero con más, luego con menos, ¿no? Ahora vamos con otra parte. M sobre S dice que es 61.02. Aquí está. Sobre FBD. FBD ya lo teníamos calculado. Cayó en el caso 1. Como cayó en el caso 1, porque CS es menor que 10, entonces FBP es igual a FBD. O sea que el de tabla, ¿no? Si repito, ¿no? Si aquí hubiera caído en el caso 2, entonces FBD ya no es el de tabla, sino que tenemos que calcularlo. Y no es más que aplicar esta simple ecuación que tenemos nosotros aquí. Resta eso, decirles a ustedes pues de que tienen que practicarlo por si cae en un caso 2, hay que calcularlo con esta ecuación. Se calcula y ese es el valor que vamos a introducir, dado el caso que si nos hubiese dado en el caso 2. En este caso nos dio en el caso 1, pues solamente tomamos el dato de tabla y lo introducimos acá. Haciendo esa operación, tenemos que ese resultado, vamos a hacer ese primero, ¿no? Entonces sería 4.31 entre 57, ¿no? Cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 61.02 entre 85, cierro paréntesis, le doy igual. 0.7935 es menor que 1, entonces está bien. Si con más me dio menor que 1, con menos me va a dar aún más pequeño, ¿no? Menor que 1, ¿no? Entonces está cumpliendo por flexo tensión, ¿no? No hace falta un chequeo más para decir si la sección cumple o no. Por flexo compresión, la ecuación aquí es parecida, lo único que cambia es esta parte de acá. Si podemos fijarnos bien en esta de acá, todos estos valores son los mismos acá, estos son los mismos, pero el que cambia es FTD por SCD. Entonces en este caso solamente vamos a checar por más, ¿no? Entonces FCD dice que va a ser igual a 0.3 por el módulo de ion sobre la relación, la rigidez de la columna, ¿no? Que es KL, esto es LE, la longitud efectiva de la columna, K por L sobre B, la base de la columna, elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí solamente vamos a calcular ese valor, que es el único que vamos a sustituir. De ahí los demás son los mismos, ¿no? Entonces sería
2.3 por 76.000, en este caso por el tipo de madera, sobre 2. ¿Qué es este S2? Es el valor de K. K es el factor de acuerdo al tipo de apoyo, de la rigidez de la columna. Aquí tenemos una tabla de los que más vamos a estar usando, ¿no? Entonces, a ver, esto tiene que ver con el tipo de apoyo que tenemos nosotros acá. Esta columna es solamente un empotre en la parte de abajo, ¿no? Entonces vamos a buscar esa ecuación. Aquí tienen ese valor ustedes. Entonces, esta es doblemente articulada, esta es empotrada, esta es doblemente empotrada, ¿no? Esto es empotre y articulado, y esto es doblemente empotrado. Se repite, ¿no? Con este de acá, en la tablita vamos a ver la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál nos interesa a nosotros? Empotre, que sería el B. Entonces nos vamos acá, dice que es un voladizo, ¿no? O que está empotrado, ¿no? En el suelo. Entonces es un empotre o voladizo. El valor que nosotros vamos a trabajar, con lo que vamos a trabajar nosotros, vamos a olvidarnos de los valores para dimensionamiento y vamos a trabajar con el teórico, ¿no? O sea que vamos a trabajar con esta columna que tenemos nosotros acá, ¿no? Estos valores. O sea que el valor de K para este ejercicio que estamos resolviendo nosotros, que es un voladizo o empotre, sería el valor de 2. De ahí sale ese valor de 2. Si la columna o otro ejercicio que tengamos es doblemente articulado, pues le corresponde el inciso A, que sería articulado en ambos extremos, y el valor de K sería 1 para sustituirlo en la ecuación. Regresemos al cálculo, ¿no? Entonces K dice que es 2, sustituyo, ¿no? 2 se salió de tabla, ¿no? Por L, que es la longitud efectiva de la columna, es 1.80, lo paso a centímetros, 180 centímetros sobre B, y todo esto va al cuadrado, ¿no? Haciendo esa operación tenemos que nos da 40.86. Vamos a hacerla y quedaría 0.3 por 76.000 entre, vamos a abrir doble paréntesis, sería 2 por 180, ¿no? Entre 15.24, cierro acá y lo elevo todo al cuadrado, 40.86, ¿no? 40.86 es el esfuerzo de compresión de diseño. Entonces agarramos la ecuación que ya les dije, son estos datos de acá son los mismos, el que cambia es este de acá, ¿no? Entonces sería toda esta operación acá y este valor pasa a dividir acá, ¿no? Haciendo esa operación tenemos un resultado de 0.82 y es menor que 1, ¿no? Por lo tanto podemos resumir lo siguiente, ¿no? Que podemos usar la sección de 6 por 6, ¿no? De Genízaro está más que adecuada. ¿Qué pasa si aquí no hubiese cumplido, ¿no? Entonces quiere decir de que si no cumple, hubiese tenido que cambiar este perfil, ¿no? Por ejemplo, bien pude haber puesto otro de 7 por 7 o de 6 por 8. Recordemos de que si eso está de las dimensiones, si es cuadrado o rectangular, está limitado a lo arquitectónico, ¿no? Entonces, pero el proceso es el mismo. De igual manera, si aquí nos hubiese dado o nos da muy pero muy bajo, digamos por ejemplo un punto 2 menor que 1, está cumpliendo, pero quiere decir de que el perfil lo tenemos muy sobrepasado, está sobrediseñado, ¿no? Entonces no hay que, en este caso pues sí estamos bastante bien, ¿no? Aquí sería el 79% y aquí sería el 82%, ¿no? Entonces sería 0.79 menor que 1 y 0.82 menor que 1.